Y estamos con el consultor Carlos Sichar, que hizo, muchas gracias por venir, Carlos, al estudio. Hiciste un muy buen trabajo, interesante trabajo sobre la Municipalidad de Córdoba, ¿verdad? Bien. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, muchas gracias y cómo lo hicieron el trabajo, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Todos escuchamos siempre hablar mucho Big Data. Entonces, lo que hicimos nosotros, usar una de estas herramientas, concretamente es el social listening o escucha de lo que se habla en las redes. Concretamente, nosotros relevamos información de todo lo que los usuarios están escribiendo sobre determinadas temáticas en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y también relevamos dentro de los portales noticiosos que estamos eligiendo, los más importantes. Y debajo de las noticias ustedes ven que la gente comenta. Entonces, toda esa información la relevamos. Particularmente este estudio del que estamos hablando lo hicimos sobre Córdoba Capital. Y vimos qué estaba hablando la gente en esta última semana de los temas que tenían que ver con la gestión de gobierno municipal, la nueva gestión del intendente Zarzora. Y aparecieron los temas que ustedes recién lo estaban nombrando, concretamente referenciados al aumento de impuestos, en donde cerca del 80% del total de los usuarios tiene una visión negativa sobre la situación. Y se tuvieron, digamos, dos ejes, o mejor dicho, dos generadores de noticias. Por un lado, los medios en sí, entonces la gente debajo estaba escribiendo qué hablaban, qué opinaban, especialmente después de la salida del secretario de Gobierno comentando al respecto, y después la gente en sí que hablaba entre ellos dentro de las redes sociales. Bueno, esa posición negativa estaba también, bueno, justificando esto que recién ustedes planteaban sobre la gran deuda que dejó el gobierno de Ramón Mestre y por qué es necesario este ajuste. Ahí tenemos en pantalla, para quienes nos siguen por tele, una agenda de medios según el tema, digamos, ahí tenés... Estamos hablando, claro. Estos son los 4 temas más importantes que se hablaron la pasada semana en referencia a la municipalidad. Recién hablamos del impuesto inmobiliario, concretamente del aumento. En referencia al transporte, tuvo una posición positiva en esta ocasión, en esta semana. La razón es que la gente vio muy bien la consideración de volver al proyecto que había instalado Martí muchos años atrás, usted recuerda, con el transporte diferencial. Después volvió con Giacomino. Exactamente. El gran déficit que hay en el servicio de transporte urbano, mejor dicho, público en general, porque tiene que ver no solamente con el colectivo, tiene que ver con los taxis, con los remises, encuentra en estas alternativas posiciones positivas. Un dato sobre el transporte diferencial, que se hablaba que iba a ser de 100 pesos el boleto, que era muy caro. Va a ser caro, va a ser, según me dicen, de 80 pesos y no tiene ningún subsidio. El otro tema que salió fuerte la semana pasada fue la propuesta de imponer tolerancia cero al alcohol. Y hubo 2 posiciones. La mayoría fue positiva, en donde la gente estaba a favor, porque esto evita accidentes, discusiones, choques, etc. Mientras que había un porcentaje menor de las personas que opinaban de que era simplemente otro instrumento de carácter recaudatorio. Y por último, hablamos de gestión y obras, y ahí lo positivo que encontró la gente, lo que más llamó la atención y hasta que más siguieron, tuvo que ver con esta propuesta de puesta en valor de los mercados, tanto el norte como el sur, con enamorarte de los mercados. Y fíjese entonces, lo que pasa en sí en las redes, por un lado, es realidad. Se habla mucho, no es todo, pero ¿qué nos da? Nos determina tópicos a partir de los cuales, en estos casos, bueno, la sociedad en general se va enterando de qué está hablando preponderantemente las personas que son usuarios de redes, y también en qué posición tienen. Es interesante saber que no todas las cosas que aparecen en los blogs de noticiosos se instalan como tema. A veces tenemos la idea que, bueno, los medios de comunicación, especialmente en redes, tienen capacidad de instalar. La tienen, pero es relativa, de acuerdo al interés. Por ejemplo, hablamos que el tema del transporte urbano y pasajero diferencial no fue instalado por los medios fuertemente, pero sí fue muy bien tomado por la gente. Igual que el tema de la tolerancia cero, aparece después en la intervención de los medios a lo que había salido en las redes sociales. Está bien. Ahora tengo una pregunta. Vos decís lo que habla la gente en las redes. Los trolls, es decir, los ejércitos de militantes contratados, ¿no te pueden dar vuelta a la realidad? Bueno, lo que se hace acá es una programación concretamente, y se identifican
pero muy rápidamente cuáles son los trolls y se empiezan a descartar, por supuesto, esas opiniones. Son perfiles que terminan teniendo una determinada conducta que son fácilmente identificables, pero sí trabajan, ellos sabemos que existen, y cada vez sí se está desvirtuando más el trabajo o la capacidad de instalar temáticas. Sí, el respecto o complementario, salió una nota muy interesante este fin de semana en donde decía que más que los trolls, los que terminan dando fuerza o impulso a las temáticas son cuando un amigo comparte a su comunidad de reconocidos, por supuesto, una determinada posición, y ahí es tomada como verdadera. ¿Cómo es? No. Ahí tenés el humor social sobre la tolerancia cero, dice una de las placas que mostrábamos recién. Ahí estamos viendo. Sí, fíjese, la mayoría es positiva, que está a favor de que se implemente esta regulación dentro del ejido municipal, que actualmente no está, es mayor. Bueno, ustedes recién hablaban de esta fiesta y que a uno estaba leyendo que le sacaban el auto, buscaba porque tenía 0,9, la tolerancia de 0,4, si mal no recuerdo, pero esos que estaban en negativo era porque lo consideran un instrumento recaudatorio solamente. Bien. Hay de todas las posiciones. Bien. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? En cuanto a las edades de participación, bueno, recién mencionabas esto de utilizar las redes sociales para recabar datos, comentarios y demás. ¿Cómo es la segmentación? A priori uno se ve tentado a decir los jóvenes son los que más usan redes sociales, más allá que hoy por hoy todos, o prácticamente todos, están en redes sociales. ¿Cómo se hace para segmentar, para obtener la información y a veces dividirla? ¿Por qué no? Bueno, eso no es tan complicado porque uno cuando se registra como usuario en determinada red pone sus datos de nacimiento, entonces ahí te determina por un lado, nos encontramos con el dato de qué edad tiene y también qué género es. También nos podemos encontrar con información de las preferencias que tiene. Y también aprovecho y te comento que instalan mucho más los temas en Twitter, que bueno, se generan en Twitter, se siguen y se comparten en Twitter que en Facebook e en Instagram. ¿Es más social Facebook e Instagram y más político Twitter? Exactamente, más noticioso, tiene mayor impacto. Y no solamente en Córdoba, en todo el mundo es así. Fíjese usted que los principales presidentes como Donald Trump o inclusive hasta nuestro presidente, bueno, Bolsonaro, etcétera, instalan siempre cosas a través de esta red y usan mucho, tal cual decía acá la compañera de ustedes, los fines de semana. ¿Por qué? Porque ahí está el mayor índice de conectividad de las personas, entonces su repercusión es mucho mayor. Y ustedes los periodistas se han tenido que acostumbrar a estar atentos y que también el fin de semana es quizás como un día tan importante como el lunes. Es laborable, sí, sí. Carlos, ¿qué tal? Bueno, volviendo a esto de la segmentación. Por ahí como uno que consume digamos, redes sociales e información, ve como que hay un perfil de la gente que se pone a hacer ese descargo sobre una noticia, positivo o negativo. ¿Puede ser que por lo general sean personas mayores las que comentan sobre, positivo o negativamente sobre las noticias? Depende de la temática. Y voy a un caso concreto. Perdón, tratándose del eje municipal, ¿hay interés de los jóvenes en las temáticas municipales y de política o es solamente de un segmento más 30, más 35? No, vuelvo a un ejemplo para hacerlo bien pragmático. Depende de la temática. Por ejemplo, medimos tiempo atrás de la valoración que tenían sobre la reactivación del servicio de Uber en Córdoba, hablando del problema del transporte urbano de pasajeros que tiene hoy nuestra ciudad. Y fíjese que ahí los jóvenes, que tenían que ver con un hecho de gestión, de carácter político, interactuaron y realmente muy, muy fuerte y fueron los que al fin y al cabo terminaron poniendo una posición determinante y en ese caso favorable que a esta empresa efectivamente se instale en Córdoba. Por eso depende de la temática. Tolerancia cero sí tuvo un importante participación de jóvenes, mientras que el tema del pago de impuestos, el aumento de impuestos fue más bien mayor. Se puede sacar ese dato, nosotros los que trajimos acá fueron datos genéricos, pero se pueden discriminar y repito, depende del tema, la participación, pero sí participan, intervienen y son al fin y al cabo por ahí, tienen una posición más cooperativa, no quiero decir corporativa, pero sí actúan mucho en bloque sobre una determinada temática de interés sin problema. Volviendo exclusivamente al Perdón, y no quiero irme, por ejemplo, con temáticas, porque hemos medido también tiempo atrás y a nivel nacional,
que tenían que ver, por ejemplo, con el aborto, con el tema de derechos igualitarios, las mujeres. Así que hay temáticas que son transversales y realmente profundas y abarcan todas las edades. ¿Con qué fue más crítica la gente, conforme tu trabajo, con qué fue más crítica la gente respecto a la administración municipal justicialista? Bueno, hasta ahora fueron dos los temas, y todos relacionados, por supuesto, al bolsillo. El aumento del pasaje del colectivo, el aumento de la tarjeta Redbus, que también se provocó hace pocas semanas, y por supuesto este aumento del impuesto inmobiliario que afecta directamente el bolsillo. Eso fue hasta ahora lo más criticado por parte de la gestión. Hay un tema que está, digamos, que está siendo muy usado por ustedes los especialistas en la materia, en opinión pública, y es el uso de las palabras respecto a determinado tema. ¿Cómo te dio ese relevamiento? Bueno, fíjense que en el caso de la primera vertical del impuesto urbano, perdón, del impuesto inmobiliario, aparecen, bueno, las palabras como aumento, aparece crisis, aparece impagable, y ahí estos se utilizan como herramientas para los mensajes de los políticos. Eso, pero ténganlo totalmente claro, lo usan, entonces a partir de eso establecen su mensaje, su discurso, y trata también de sacar, fíjese que ahí aparece aumento, hay una relación con Yarlora, tratan por supuesto a partir de este momento que él no tenga esa relación tan fuerte, razón por la cual, imagino, ha sido una de las razones por la cual salió Siciliano a tratar de justificarlo, no directamente el intendente, que en este sentido tuvo una posición estratégica más bien de no exposición. Y fíjense que mientras mayor cantidad de palabras, de frecuencias, lo que es la nube de palabras tiene mayor preponderancia. Y vuelvo a decir, ¿para qué se utiliza? Son herramientas que permitan después construir mensajes positivos o negativos. En cuanto a lo más cualitativo, si se quiere, ¿los mensajes en general tienen contenido y profundidad o simplemente no quiero que me aumenten? O sea, me refiero a eso, que sea superficial el comentario, o tenés de todo. Mira, hay en general de todo, pero sí la programación marca claramente categorías en donde son básicamente tres. A favor de esa temática, de esa vertical que se está investigando, está en contra o neutra. Bien. Y tenemos que hacer en algunas ocasiones algunas lecturas porque plantean hasta respuestas irónicas, tenemos que identificarlo no como positiva, por supuesto, como parece, sino como negativa. Bien. Bien. Estas valoraciones que has tenido, ¿cuál es el margen de error que tienen como para conocer, digamos, cuán certeras y además por cuánto tiempo duran? Porque en las redes sociales todo el tiempo es muy efímero. Hoy te da ese dato y luego tal vez en pocos días cambia. Bueno, acá no se saca en realidad una estimación de error muestral como se hace en las encuestas tradicionales, pero sí el volumen de datos es tan importante que ya nos determina una posición totalmente concreta. Acá estamos hablando como mínimo cerca de 50.000 datos, y mal recuerdo, mientras una encuesta para Córdoba Capital con 600, 800 casos está más que suficiente. Y en cuanto a lo efímero que vos planteas, ¿qué nos permite esto cuando medimos continuamente? Nos permite construir algoritmos. Entonces, ante determinado volumen de información y posición sobre ese vertical, ya sabemos cómo la gente se va a comportar, ya sabemos cómo va a actuar al respecto. Eso nos permite también, que es sin duda lo más rico que tiene este tipo de trabajo, que es construir algoritmos.